Vale, me escucháis bien, ¿no? Supongo. Vale. Si no me escucháis, me decís, no te estamos escuchando. Sí. Bueno, como yo soy David, soy el CEO de Decalabs. En Decalabs somos una consultora, nos hemos dedicado siempre a desarrollo e implantación de nuevas tecnologías y lo que hacemos básicamente es pues desde implantación de ERPs, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo web, un poco de todo, ¿vale? Entonces, pues dentro de nuestro día a día nos encontramos muchas veces empresas de muchos sectores diferentes que tienen problemas similares al final. Tienen problemas pues, para, oye, quiero cambiar un proceso, quiero digitalizarme por esta parte, quiero añadir este proceso que no tenía antes. Y bueno, y nosotros les echamos una mano en todos estos cambios que se tienen que ir implantando. Y básicamente, pues bueno, con una conversación con AGE dijimos, oye, pues igual podemos hacer una pequeña charla en la cual demos nuestra parte de qué es lo que nos hemos encontrando y cómo se suele ejecutar, porque es verdad que hay muchas veces que se leen cosas, se va a cursos sobre digitalización que, que tienen, digamos, más de teoría que de práctica. Y aquí un poco lo que hemos hecho ha sido darle la vuelta, es más práctica que teoría, como aquel que dice. Entonces, bueno, voy a ir empezando. Aparte de esto que no lo veo. Vale, nosotros voy a empezar hablando de digitalización, ¿vale? Y para hablar de digitalización, al final voy a hablar de 4 bloques principalmente. Por un lado, voy a hablar de lo que sería la experiencia del empleado. ¿Por qué? Porque en la experiencia del empleado vamos, obviamente, a centrarnos en los trabajadores de la empresa. Por otro lado, vamos a hablar de comunicación digital, en la cual nos vamos a centrar principalmente en clientes y proveedores. Después hablaremos de la automatización de procesos, más que de automatización, sí, de automatización y digitalización de procesos, no necesariamente solo para fabricación. Ahí vamos a hablar pues, de nuestro producto, ¿no? De nuestro producto, de nuestro servicio. Y finalmente vamos a hablar de la orientación al dato que un poco arropa a los 3 anteriores y que al final de lo que se trata es de que los mandos, bien sea el director o mandos intermedios, puedan tomar las mejores decisiones para la empresa. Entonces, para empezar con la experiencia del empleado. A mí me gusta, veréis que todos los bloques los he planteado similares. Una frase, en este caso hemos puesto una de Richard Branson, que es que si cuidas a tus empleados, ellos cuidarán de tus clientes. Cuando hablamos de experiencia de empleado, al final de lo que se trata, cuando hacemos una digitalización, es, y me gusta empezar por aquí a propósito, normalmente hay que centrarse no tanto en qué estamos digitalizando, sino en cómo ayuda la digitalización que hacemos. Por eso aquí hablamos de la empresa empleado-céntrica, en la cual es el propio empleado el que nos va a ayudar a la dirección a liderar la transformación digital de la compañía. Porque uno de los, por decirlo de alguna manera, uno de los errores más típicos que se cometen cuando se hace digitalización es querer poner por decreto una tecnología y querer poner por decreto una forma de hacer las cosas. Entonces, eso depende de la empresa, da muy buenos resultados o da malísimos resultados. Dentro de lo que sería experiencia del empleado, por un lado está lo que se llama el puesto de trabajo digitalizado. Ese puesto de trabajo digitalizado es lo que creo que prácticamente todos con el coronavirus hemos tenido que adaptarnos. Pues hemos añadido herramientas de comunicación, como puede ser Slack, puede ser Teams, Meet, o Zoom, como estamos ahora mismo, para hacer una videollamada. Una serie de herramientas de gestión de tareas, pues Asana, Teamwork, Trello, Jira o un montón más, que nos pueden servir para gestionar pues, proyectos internos que tengamos en la empresa, para gestionar determinados tipos de comunicación o cosas similares. Así como también es importante, voy a saltarme, los sistemas cloud, ¿vale? Por ejemplo, Office 365, Google Drive, etcétera. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos incentivando es que los propios trabajadores puedan compartir documentos, puedan compartir, digamos, las tareas estén donde estén, ¿vale? Aquí de lo que se trata es de poder generar un proceso que sea independiente del propio lugar de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, a nosotros durante estas fechas de
estos 2 meses de coronavirus, nos han llegado muchas peticiones de empresas que estaban teniendo problemas porque no tenían el proceso completamente, por decirlo así, separado de la oficina, con lo cual tenían muchos problemas de comunicación. Entonces se ha tenido que hacer, por ejemplo, mover datos a cloud, etc. Y uno de los puntos, que es el que me he saltado, que es el tercero, que es muy importante, que es que cualquiera de todos estos sistemas que estamos diciendo, bien sea Slack, Teams, Meet o los sistemas de gestión de tareas o sistemas de cloud, cualquier tipo de sistema que tengamos, debería ser responsive y multiplataforma. Es decir, debería de permitirnos entrar desde web o desde un móvil. El otro punto que hay, aparte del puesto de trabajo, es el que estaba comentando, el que he adelantado un poco, que es el proceso digitalizado. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que todo lo que sea nuestra comunicación y nuestro trabajo con los empleados debería estar digitalizado. ¿Qué puntos deberían estar digitalizados? Pues tenemos, por un lado, un sistema de recursos humanos, es decir, todo lo que tenga que ver con poder contratar a gente, el plan de carrera, la salida de los trabajadores, incluso cuando un trabajador se va. Todo este proceso se puede digitalizar y hay ya software que permite esta digitalización y que permite, por ejemplo, que el onboarding, cuando un empleado llega, no se le tenga que poner a una persona al lado que le haga todo ese onboarding, que le haga el acompañamiento, aunque no quita que el tener a la persona al lado pueda ayudar. Unido al anterior, por ejemplo, está muy bien tener también dentro de la empresa sistemas de democratización de la información. Un wiki de toda la vida es un sistema donde cualquier empleado de cualquier nivel va a poder consultar y añadir información. El añadir se puede filtrar para que sean solamente unos cuantos o lo que sea. Y sobre todo, una parte que podríamos poner en proceso, luego cuando hablemos de la parte del proceso productivo, pero que a mí me gusta poner en la experiencia del empleado, es la eliminación del papel. ¿Por qué? Porque la eliminación del papel parece que puede ser simplemente un tema de ahorro en costes del propio papel o de simples errores, de, oye, pues nos hemos ahorrado un error, pero lo que estamos ahorrando sobre todo es en frustración de los empleados, porque cuando pasan este tipo de problemas, estos empleados se acaban frustrando mucho, valga la redundancia, porque, bueno, porque no les gusta, a nadie le gusta tener un problema en su trabajo. Entonces, para mí este es un punto que es bastante clave. Si hacemos un proceso que al final haya eliminado todo el papel, conseguimos reducir el estrés y la frustración de los empleados. Siguiente punto que iba a comentar es la parte de comunicación digital. Y el punto más importante es, digamos, la frase que lo define mejor para mí, sería te veo, te escucho y me importas. Esto, al final de lo que se trata es en el caso de comunicación digital, estamos hablando principalmente de clientes y proveedores, vamos a poder comunicarnos con ellos de forma muy ágil y muy rápida, pero sobre todo lo que tenemos que conseguir a través de esta comunicación digital es que se sientan arropados, ¿vale? Igual que en el caso del trabajador, teníamos que conseguir, o sea, digamos, al final con el tema del papel que hablábamos y demás, lo que conseguimos es quitarle ese punto de frustración, ese punto de estrés. En este caso es lo mismo. Lo que tenemos que darle al cliente es la máxima visibilidad posible. Le tenemos que dar las cosas muy fáciles para que se sienta muy cómodo contratándonos. Entonces, lo mismo en comunicación digital, lo he planteado en 2 grandes bloques, que por un lado tenemos la comunicación con los clientes, ¿vale? La que decíamos, que por un lado tenemos las redes sociales. Obviamente esto creo que es algo que prácticamente todo el mundo estará haciendo. Nos está abriendo una puerta muy, muy interesante para poder llegar a un montón de leads o de clientes potenciales de una forma sencilla y más o menos económica. El punto, además de las redes sociales que tenemos que tener, pues obviamente una página web o un e-commerce en el cual nuestro producto pueda mostrarse o venderse. Si somos una empresa que vendemos productos que van a ser B2B, pues bueno, aunque no tengamos un e-commerce público, sí que podemos tener un e-commerce cerrado para que los clientes puedan hacernos pedidos, por ejemplo, si tenemos algún tipo de consumibles, que sea relativamente sencillo
que no tengan que estar pasando los pedidos a mano y que luego nuestro empleado tenga que meterlo, etcétera, ¿vale? Ahora luego veremos un ejemplo de esto. Luego tenemos las aplicaciones web y móvil, que muchos a lo mejor podréis tener. ¿Para qué puede servir una aplicación web y móvil? Pues para muchas cosas, pero por ejemplo podría servirnos para, como digo aquí, la realización y el seguimiento de pedidos recurrentes. En el caso de que tengamos clientes que nos van a estar pidiendo de forma recurrente algún tipo de producto, pues tener este canal abierto, esta aplicación móvil que le podemos dar un tipo de servicio, le podemos dar, nosotros le podemos decir en algún momento, oye, igual tendrías que hacer el pedido porque probablemente se te esté acabando lo que sea que consumas. Por otro lado, la comunicación con proveedores, tenemos más cosas. Pues tenemos el tema de y poder integrarnos directamente desde nuestro ERP con el ERP del propio proveedor para poder solicitarle pues, o cotizaciones o hacerle un pedido o cualquier cosa de forma integrada y sencilla, ¿vale? Y luego, añadiendo a lo anterior, volvemos, quitamos papel y quitamos llamadas. ¿Por qué? Porque al final estamos en lo mismo que estábamos antes. En nuestro trabajador, que si le quitamos el papel o las llamadas, vamos a estar mucho más tranquilos y vamos a poder trabajar mucho mejor, ¿vale? Entonces, al permitir la integración con estos proveedores, pues ahorraremos tiempo y ahorraremos papel. El punto de automatización de procesos o de digitalización de procesos. Primero digitalizaremos, luego ya automatizaremos. Por un lado, la frase aquí que he planteado no es una frase de nadie famoso, es la de trabaja de forma más inteligente, no trabajes más duro, porque al final de lo que se trata no es de ser el que más duro trabaja, sino del que trabaja mejor y el que consigue sacar más productividad. Entonces, cuando automatizamos procesos, ahora veremos los dos tipos de procesos que os voy a plantear, la automatización, nos va a permitir pues definir, configurar y sobre todo estandarizar indicadores de rendimiento, eso lo veremos después cuando lleguemos a la parte de datos, y por lo tanto podremos mejorar poco a poco nuestros propios procesos. Si siempre tenemos un proceso manual, el problema es que por mucho que los estandaricemos, siempre cabe lugar de posible error humano o de posible desidia, que no lo voy a hacer de esta manera porque me es más difícil o cosas así. Si lo planteamos como una forma automatizada, que haya que pasar, por ejemplo, por un software que haga esos procesos, que los controle y los gestione, ahí podemos empezar a medir los pasos, podemos empezar a medir tiempos y podemos empezar a mejorar los procesos. Igual que antes, dos bloques. El primer bloque de automatización de procesos es el más típico, el que prácticamente cualquier industria va a hacer, que es el proceso propiamente productivo. ¿Qué conseguimos? Pues conseguimos, por un lado, esa repetitividad, vamos a conseguir definir un proceso y que siempre se ejecute de forma automática y de la misma manera. Al ser de la misma manera y el proceso estar automatizado, lo que vamos a hacer es poco a poco ir mejorándolo hasta llegar a un punto de calidad cero defectos. Y ya no entra en juego el hecho de que una persona se pueda equivocar y por lo tanto podamos tener un defecto en una pieza o en un producto o lo que sea, sino que ya como ese proceso está completamente automatizado, pues podremos seguir con ello sin ningún problema. Y luego, la disponibilidad 24 horas. Obviamente, si hay una máquina, ya no es un señor que está ahí. El señor estará controlando que la máquina no falle, ¿vale? Pero la máquina será la que vaya haciendo sin cansarse y sin tener mayor problema. Después, tenemos el punto de procesos no productivos, que probablemente sea en donde las empresas tienen más problemas. Como decía, cualquier industria que os pongáis cuando analizas, la mayoría van a querer hacer primero la automatización de su proceso productivo y después ya pasarán a automatizar o a digitalizar primero y luego automatizar la parte de proceso no productivo. ¿Qué ejemplos podrían haber y qué cosas hay en procesos no productivos? Pues, por ejemplo, la generación y envío de facturas. ¿A quién no le pasa oye, he hecho este pedido, lo he entregado y cuando vuelve a lo mejor se le olvida al que tenía que realizar la factura y dentro de un mes nos acordamos que ahí va, no le facturamos a este cliente y hay que ir a decirle, oye, se me ha olvidado la factura. Entonces, si lo tenemos esto procedimentado y sobre todo automatizado, esa factura se generaría automáticamente y se enviaría. Por ejemplo, en el caso
cualquiera que tengamos electricidad o teléfono en casa, sabemos que las facturas de teléfono o de electricidad no las está generando un señor que está allí picándolas, sino que es un sistema automático el que, según nuestro consumo, está generándola y enviándola e incluso hasta cobrándola. Después, la recepción de pedidos de clientes es el caso que he puesto antes, similar, lo he dicho para proveedores, pero al final le das la vuelta y es lo mismo. Los clientes, al final, la idea es que puedan introducir su pedido en nuestro sistema y que lo recibamos sin tener que reescribirlo y, por lo tanto, sin errores de paso y de escritura. Por último, también lo hemos comentado en un punto anterior, en la parte de captación de leads. Al final, lo que nos interesa es poder automatizar esta captación de leads, que lo habíamos hablado en la parte de comunicación con clientes. Esa captación, al final, es algo que se puede automatizar. Es algo que puede ir aprendiendo poco a poco y que podemos ir mejorando poco a poco para que pueda, de esa entrada de leads, que puede ser muy amplia, poder categorizarlos y poder tomar mejores decisiones y centrar el tiempo en los leads que tienen más posibilidades de ser leads buenos para nuestra empresa. Y ahora voy a pasar, bueno, vais a permitirme que dé un traguito de agua. Y ahora voy a pasar a poneros un ejemplo de estos 3 puntos que hemos planteado, qué impacto tendrían dentro de una empresa. Entonces, os voy a presentar primero a Luis. Luis es un cliente y es el que está en el departamento de compras de la empresa cliente. Entonces, Luis le quiere escribir y hacerle un pedido a Pedro. Pedro es nuestro responsable de pedidos, nuestro responsable de operaciones, que es el que pues, va a recibir ese pedido y va a hacer algo con él. Vamos a ver qué opciones tenemos para que Luis le envíe el pedido a Pedro. Por un lado, va a poder llamarle o va a poder enviarle un email. Los problemas principales que se va a encontrar es que pues Pedro a lo mejor está haciendo otra cosa y cuando le llama o le envía el email es menos intrusivo, la llamada es mucho más, pero bueno, aún así es intrusivo. Pedro va a tener que parar su tarea actual, igual estaba gestionando otro pedido, estaba haciendo algo, se para, luego se le puede olvidar y eso puede generar muchos problemas. Por eso, para la recepción de pedidos, le recomendaremos a Pedro que se vaya, por ejemplo, a poner un e-commerce. Un e-commerce, como os decía antes, puede ser un e-commerce interno dentro de la empresa para que solamente entre un B2B, que entre en negocios a hacer los pedidos, o directamente Luis podría picar su pedido en su ERP y que estuviera interconectado mediante EDI a el ERP que tiene, perdón, Luis escribirá el dato en el ERP y le llegaría a Pedro a su ERP y solamente tendría que comprobarlo, ¿vale? Bien, ya hemos recibido el pedido, Pedro ya tiene ese pedido de una de las 3 maneras, pongamos que le ha llegado a través de EDI, que sería lo ideal, y entonces Pedro, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero que va a hacer es comprobar si tiene stock. Para eso va a llamar a Mónica, le va a decir, oye Mónica, tú que eres la experta del almacén, dime por favor si tenemos stock de este producto A. Entonces Mónica se va a centrar en 4 posibles cosas. O se centra en su sabiduría, o sea, es decir, Mónica es la persona que sabe muchísimo de nuestro almacén, sabe exactamente dónde está cada referencia y qué cantidad hay, pero eso es muy problemático, como podréis imaginar, porque Mónica se pone mala o Mónica no puede venir un día y ya no sabemos dónde tenemos los productos. Entonces, pongamos que Mónica, como sabe que eso es así, pues genera un Excel que tiene compartido con Pedro. Pedro entra al Excel y va mirando cómo está el stock, le puede dar feedback a Luis cuando le llama, al cliente y, bueno, se pueden apañar. Problema, que Pedro de vez en cuando mete la pata y cambia alguna cantidad sin querer, con lo cual al final tenemos unos movimientos de stock que no sabemos de dónde salen. Entonces ya llegamos al siguiente punto, que sería la siguiente opción, que es que nuestro ERP tuviera una parte de productos que tuvieran posibilidad de incluir el stock, incluir movimientos de stock. Esto sería un punto bastante aceptable para nuestra empresa. ¿Por qué? Porque Pedro podría pedir sin necesidad ni siquiera de molestar a Mónica en ese momento que le llega el pedido, podría comprobar si hay stock y decirle ya a Luis si tiene stock o no, ¿vale? El punto del SGA es un sistema de gestión de almacén, sería un paso más allá, porque no solamente podría ver si tengo stock o no tengo,
sino que además podría llegar a ver dónde está ese stock, en qué estantería, en qué altura, exactamente dónde lo tengo y cómo puedo moverlo. Entonces, bueno, sería un paso más, pero pongamos que nosotros tenemos ese ERP y que Pedro ha podido consultar el stock y ha podido darle el feedback a Luis. ¿Cuál es el siguiente paso? Imaginaros que no tenemos stock. O sea, Pedro entonces tiene que ir a Ana, que es nuestra directora de producción, y preguntarle, oye, Ana, no tengo stock del producto a que me está pidiendo Luis y tengo que fabricarlo. ¿Qué hacemos? Entonces Ana, una de cuatro, perdón, o tiene esa fabricación en su cabeza, que ya hemos visto en el caso anterior que no servía, con lo cual aquí tampoco sirve, o tiene una Excel que también hemos visto que no sirve porque nos puede generar problemas y más cuantos más integrantes haya, conforme crece el equipo puede darnos muchos problemas, o bien tiene una de dos, o bien tiene un ERP que tenga un sistema de fabricación, un MRP, o tiene un APS que nos va a permitir hacer una organización mucho mejor de la producción, ¿vale? Independientemente, pongamos que tenemos el caso más sencillo, que sería un ERP con un sistema de fabricación sencillo que nos permite generar unas órdenes de pedido. En este caso, ¿qué pasaría? Que Pedro podría ver directamente también, sin molestar a Ana, cuál es la planificación que tiene Ana y en el caso de que tuviera una fabricación ya puesta contra stock de nuestro producto, podría ya directamente tomar la decisión y decirle a Luis, oye, en principio no tengo otros pedidos y tengo una orden de fabricación, esta orden de fabricación es para ti. Ya tenemos fabricado el producto y entonces, ya es lo último, prácticamente, llegamos a expediciones, vamos a enviarlo y para eso tenemos a Jorge. Jorge, ¿qué tiene? Lo mismo, tiene que generar un transporte que lo va a hacer o con su sabiduría o con un Excel que sabemos que no nos vale y entonces o podemos tener un ERP o podemos tener un sistema de gestión de transporte, ¿vale? Como estáis viendo, no voy a darle más vueltas porque es lo mismo que los otros tres casos. Como habéis visto, al final, en cualquiera de nuestros departamentos podemos tener muchos niveles de digitalización. ¿Cuál es el bueno? Realmente el bueno es el que sea mejor para nuestra empresa, el que nos haga optimizar más nuestro proceso. También dependiendo de cuál es la inversión que queramos poner en digitalización. Pero ¿cuál es al final nuestro objetivo en la digitalización? Pues nuestro objetivo es este. Nuestro objetivo es que cuando ya tengo que darle feedback desde Pedro hasta Luis, que sea algo sencillo. Es decir, que o bien sea por email y teléfono, que ya hemos visto que lo que va a hacer es pararnos a nosotros y parar al cliente, o bien sea de las otras dos formas que habíamos visto, que es que o con un e-commerce a través de una web o con EDI o algún tipo de protocolo similar. Es decir, lo que vamos a intentar conseguir en todo momento es que tengamos todos los datos disponibles para poder darle feedback a nuestro cliente al momento y sin interrupciones. Para eso tenemos a Pedro, que es una persona que trabaja muy bien, pero que lo que queremos es que haga trabajos más productivos que simplemente estar informando a Luis de todo eso. Entonces, para eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos la orientación al dato. La orientación al dato, de lo que se trata es de, he dicho antes, tomar decisiones. No es solamente tomar decisiones. Ahora ahondaremos un poquito más. Decía Sherlock Holmes, bueno, realmente lo decía Arthur Conan Doyle, pero se lo puso en la boca de Sherlock Holmes, que es un error capital teorizar antes de tener datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra empresa es recoger esos datos a través de estos sistemas que hemos comentado en el ejemplo de los ERPs, de los APS, MRPs o de todos estos sistemas podemos obtener datos que luego podremos explotar y gracias a que nuestros procesos están automatizados hemos definido un proceso que vamos a llegar como decíamos, a automatizar y a tener de forma repetitiva y lo que conseguimos es que todos estos sistemas nos generen datos. Entonces, con todos estos sistemas que nos generan datos, al final lo que conseguimos es tener un Big Data, de estos que se dicen ahora, Big Data sería algo más, pero bueno, tenemos nuestro pequeño Big Data para poder explotar. Entonces, pongamos que para mí esta es la frase clave. Cuando hacemos una transformación digital, nuestro objetivo puede ser, quiero reducir costes, quiero mejorar procesos, quiero tal, pero al final nuestro fin último debería ser obtener datos. Obtener datos cuanto más cualificados mejor para poder
luego tomar decisiones dentro de nuestra empresa. Cuando queremos después explotar esos datos, y para eso la toma de datos tiene que ir asociada, saber hacia dónde vamos, va a ir en torno a 3 grandes bloques. La literatura dice en algunos casos 5, en otros 6. A mí me gusta quedarme con 3 porque creo que tiene mucho más empaque estos 3. Básicamente tenemos el diagnóstico. El diagnóstico es el por qué ocurrió. El por qué ocurrió sería, en el caso que habíamos puesto antes, imaginaros que nuestro pedido no se lo entregamos a tiempo al cliente, a Luis. Y eso tendremos que analizar porque nuestra tasa de servicio al final a este cliente nos ha reducido. ¿Cuál es el punto y por qué ha sido? Pues cuando analicemos, si tenemos los datos bien estructurados, podremos ver que ha sido pues porque ha habido un retraso, porque en la fabricación teníamos puesto que tenía que llegarnos una materia prima que no ha llegado a tiempo. Con lo cual, es un problema de planificación nuestro por haber, digamos, dejado poco tiempo en la solicitud a nuestro proveedor. No lo teníamos bien estructurado. O podría ser porque, porque se nos ha traspapelado directamente, porque a alguien se le pasó y no lo hizo. Estas cosas, sea la razón que sea, lo que hay que hacer es sacarla y poder luego conseguir que no vuelva a ocurrir, ¿vale? Para eso tenemos el diagnóstico. En el caso de predicción, es el qué va a suceder. Y el qué va a suceder viene un poco por el ejemplo, ¿vale? Volviendo a él, me voy a apoyar en él para poder explicaros algunas cosas. Cuando el cliente nos pide, nos pide, oye, quiero hacer este pedido, lo que necesitamos saber es si podemos ofrecerle el pedido o no podemos ofrecérselo y en qué tiempos, sobre todo. Entonces, vamos a tener que ir al almacén para ver si hay stock o no. Si hay stock, oye, te lo puedo entregar mañana si el transporte tarda un día. Si no hay stock, tenemos que fabricar. ¿Cuándo podemos fabricar? Mañana, pasado, al otro. Tendré esos 3 días, más luego el día del transporte. Te lo puedo entregar en 5 días. Pero si no tengo materia prima, pues, etcétera. Entonces, cuando tengo todos los datos de todos estos sistemas, lo que voy a poder hacer es darle en el mismo momento en el que el cliente me está haciendo el pedido, el feedback de qué va a tardar. E incluso, si lo tenemos todo bien integrado, se le puede dar ese dato sin tener que, pongamos, molestar, entre comillas, a nuestro responsable de pedidos. El responsable de pedidos entrará cuando Luis ejecute el pedido y diga, perfecto, lo quiero. Entonces, él ya coordinará al resto de entidades. Y luego, el último punto que hay sería la prescripción. La prescripción, al final, sería oye, ¿qué debemos hacer? Y para esto, por ejemplo, un caso sencillo sería el transporte. En el transporte, oye, ¿a qué proveedor de transporte tenemos que contratar para llevarle el pedido a Luis? Pues esto va a depender, sobre todo si tenemos datos históricos, pero nuestro sistema de gestión de transporte los tendríamos, dependerá de dónde está Luis, cuál es el trayecto que va a tener que hacer, dentro de eso, qué transportes tengo que me ofrezcan esa ruta y dentro de que tenga esa ruta, cuál es históricamente el que mejor resultado me ha dado en pedidos a un día para esta ruta, pedidos a 2 días o lo que sea. Ya podemos ponderarles si queremos que interese más el precio o que no, tal, ¿vale? Entonces, al final estos sistemas lo que van a ayudarnos es a diagnosticar, a predecir cuál es el resultado y sobre todo a prescribir, o sea, es decir, a tomar decisiones sobre nuestra empresa. Y nada, y solamente un poco por comentar, las pantallas que veis a la derecha son de una empresa valenciana que se llama Zeus, que se dedican a este tipo de cosas en los que, bueno, a veces colaboramos para algunos proyectos. Y básicamente este sería el resumen de todo, de orientación al dato. Y creo que he hecho el tiempo más o menos en media horita, perfecto. Bueno, y tenéis mi contacto, mi teléfono, si necesitáis cualquier cosa. Bueno, ahora si alguno de vosotros... ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, porfa, David? Sí, Y así claro. nos vemos todos. Sí. Si alguno de vosotros tiene alguna duda, simplemente desactivaros el micro y podéis preguntar lo que queráis. Yo cuando nadie pregunta no sé si es porque me explico muy bien o porque me explico muy mal. Venga, yo voy a preguntar. Ah, vale, bien.
A ver si me das alguna recomendación. Por el tema de captar leads, de automatizar todo el uso ese del dato que decías, pues nosotros tenemos una tienda electrónica y por ahí pues nos van comprando libros. Incluso tenemos clasificado, podemos clasificar en un Excel los gustos de ese cliente, ¿no? De qué temática suele comprar. Pero luego todo eso no sé cómo automatizarlo de alguna manera que genera pues a lo mejor pues mandarle un newsletter con novedades que le puedan interesar a esa persona. No la aprovecho. Esa información que tengo no la aprovecho. Sí, a ver, eso de normal lo que se suele acabar haciendo es que estos leads te entren a un CRM, en el CRM los calificas a través de unos pequeños algoritmos que tengas tú, por ejemplo, esa tabla que dices que suele comprar y tal, y entonces a partir de esa calificación le vas enviando o bien campañas específicas a segmentos de clientes o bien luego puedes hacer campañas de remarketing o puedes hacer otro tipo de cosas. Al final es darles un poquito la tabarra para que te acaben comprando algo. En el Vale, caso pero de no hay ninguna e-commerce. herramienta así que digas A que ver, recomendéis, como habéis recomendado otras para otras funciones. Yo digo, a lo herramienta mejor... concreta, aquí ya te digo, lo que nosotros solemos poner es un tipo CRM, pero luego ya es específico de cada sector. Habría que ver un poco cuál es la necesidad concreta y entonces poner el que más se adapte a tu necesidad. Ahí ya es un poco más... No es tan fácil Personalizado. decirte... Claro, ahí ya te digo, va un poco por... O sea, sería un CRM, ¿vale? Lo que pasa es que luego depende... O sea, esto es... Al final no es no es matemática, ¿vale? O sea, es bastante artesanal, sobre todo el mejorar, ¿vale? O sea, siempre hay una base, es lo que decía antes, ¿no? Pues oye, yo puedo poner un CRM, o puedo poner un RP, o puedo poner un tal, pero eso es una base, eso es un punto de inicio para empezar a coger datos. A partir de que empiezo a coger datos es cuando tengo que darle un poquito de vueltas a eso para que mejore. Vale, Y no gracias. sería una herramienta específica. Por ejemplo, Zoho, por decirte una herramienta, funciona bien, pero depende, ya te digo, de cada cliente. Vale. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿O quiere comentar algo específico de alguna problemática que haya tenido en su empresa, si se está digitalizando? O decir, no estoy de acuerdo con nada de lo que has dicho o alguna cosa, lo que sea. También. Bueno, yo creo que la gente lo tiene bastante claro. O a lo mejor es que hay veces que no se pueden desactivar el micro. Pero bueno, si tenéis alguna duda, igualmente vamos a pasar el contacto de David y de Karina a todos los asistentes y le podéis preguntar ya directamente cualquier duda o cualquier propuesta que tengáis. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias en especial a Decalabs por habernos hecho este webinar tan práctico. Y esperamos poder contar con vosotros en modo presencial cuando se pueda. Sí, cuando se pueda. ¿Vale? Gracias a vosotros. A ver, espera un momentín que tengo algo en el chat. Nada, dicen gracias. Os dan las gracias. Pues de nada. Nada. Gracias, David. Ha estado muy claro. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos. Luego.